¿Sabes cuando notas que algo se ha roto dentro de ti, pero no sabes todavía el qué? Pues ese día, un jueves por la tarde, lo supe. Lo sentí en los nudillos de mi mano derecha cuando impactaron contra la mandíbula de mi jefe, ese imbécil de Arturo. Y lo peor no fue el golpe. Lo peor fue que no sentí nada. Ni miedo, ni rabia, ni remordimiento. Solo un silencio seco por dentro, como cuando se apagan las luces de un teatro vacío. Sí, le pegué. En mitad de la oficina, delante de 5 compañeros, con el puto café de máquina en la otra mano. No fue un impulso. Fue como apagar una alarma que llevaba sonando semanas. O meses. Fue la primera vez en mi vida que hice algo sin pensarlo, y paradójicamente, fue lo más lógico que hice ese mes. Pero no te adelantes. Esto no va de violencia gratuita. Va de como un simple gesto, uno que ni siquiera parecía importante, me empujó al borde de mi vida, me enseñó quién era de verdad mi mujer, y me dejó mirando al vacío con una maleta en la mano y la dignidad hecha trizas. Ese jueves empecé el día normal, dentro de lo que cabe. Desayuné solo, como siempre. Laura ya se había ido. Decía que le gustaba llegar temprano al instituto, revisar correcciones, preparar la clase. Vale. Se lo compré. Yo tampoco era el marido más exigente. Llevábamos 11 años casados, y hacía tiempo que el cariño había dado paso a la rutina. Nada grave. Nada anormal. Pero ese día, Arturo llegó con su tonito sarcástico, como si trabajáramos en Wall Street y no en una agencia de diseño cutre en Valencia donde el mayor proyecto era hacerle un logo a una carnicería ecológica. Rubén, ¿vas a entregar eso algún día o prefieres que lo firme tu mujer por ti? Esa frase me hizo girarme. ¿Mi mujer? ¿Por qué mencionaba a Laura? No entiendo la broma, le dije. Y él sonrió, con esa sonrisa que te saca de quicio por cómo se estira, como si supiera algo que tú no. Como si tú fueras el único tonto en una sala llena de cómplices. No te lo tomes a mal, tío, solo era por joderte un poco. Explícame la broma, repetí, pero ya estaba tenso. Muy tenso. Lo decía por lo del evento del viernes pasado, hombre. Laura me saludó tan efusiva en el cóctel que pensé que éramos familia. O algo así. El cóctel del viernes pasado. Un evento del ayuntamiento para presentar una campaña de concienciación medioambiental. Ella iba con los del instituto. Yo no fui porque me pilló con fiebre. Me lo contó. Que estuvo un rato y que se aburrió. Nada más. Arturo, por su parte, no tenía por qué haber estado allí. Pero claro, siempre encuentra la forma de meterse donde no lo llaman. Le dije, no vuelvas a bromear con mi mujer. Y él respondió lo peor que podía haber dicho, tío, no seas tan celoso. Si te hiciera lo que a mí, no la dejaba salir de casa. No pensé. No me contuve. No valoré consecuencias. Mi puño derecho se cerró solo y voló. Lo siguiente fue el sonido sordo del impacto, un grito, y el silencio absoluto de la oficina. Me despidieron ese mismo día, por supuesto. No hubo opción de explicar nada. No me importó. Me fui directo a casa con la cabeza ardiendo y los pensamientos a 1000 por hora. Lo que no sabía es que esa mañana no fue el principio del fin. Fue el fin del principio. Al llegar al piso, el ambiente estaba tan limpio y ordenado que me dio rabia. Laura aún no había llegado. Me senté en el sofá, con la mano hinchada envuelta en hielo, y empecé a repasar mentalmente todo lo que no quería ver, las sonrisas raras, las excusas tontas, las noches con el móvil en modo avión, los estoy agotada justo cuando yo más la necesitaba cerca. En ese momento, aún no tenía pruebas de nada. Solo intuiciones. Pero ese día algo cambió. Me dejé de gilipolleces.
Me levanté, fui al cajón del escritorio y saqué una libreta. En la portada puse en letras grandes, verdad. Y ahí empecé a escribirlo todo. Fechas, horas, frases que había dicho. Detalles mínimos. Me volví un maldito sabueso. No buscaba venganza. No aún. Quería saber. Necesitaba saber. Cuando Laura llegó, me encontró en la cocina, bebiendo agua directamente de la botella. ¿Qué haces en casa tan temprano?, preguntó. Me han despedido. ¿Cómo? ¿Por qué? No importa, respondí. ¿Cómo fue el día? Ella vaciló. Miró su bolso, luego me miró a mí. Bien. Tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Yo. Normal, ¿por qué lo preguntas? Y ahí, tío, ahí lo supe. En ese microsegundo de duda. En esa mirada que evitó la mía por un instante. Lo supe sin pruebas, sin necesidad de ver fotos, ni vídeos, ni mensajes. Algo estaba podrido, y yo ya no podía hacerme el loco. Me acerqué, le di un beso en la mejilla y le dije, ¿te apetece cenar fuera mañana? La cara que puso fue un poema. Sorprendida, sí. Pero también, nerviosa. Mañana, ¿por qué? Porque me apetece. Y ella, tragando saliva, dijo, MMM. Es que tengo una cena con las chicas del instituto. Lo teníamos ya planeado. Vale, respondí. Y sonreí. Por dentro, me sentí como un juez firmando una sentencia. Ahí comenzó mi plan. Y si crees que esta historia va de un cornudo triste, te equivocas. Porque cuando todo terminó, no solo supe la verdad, también hice algo con ella. Pero eso, hermano, te lo cuento en la siguiente parte. El viernes amaneció con ese tipo de silencio que parece sospechoso, no porque pase nada, sino porque presientes que algo va a pasar. Laura estaba de mejor humor que otros días, o al menos lo fingía bien. Preparó café, me preguntó si necesitaba algo y hasta me hizo una broma sobre mi día libre forzado, como si lo de perder el trabajo fuera un pequeño resbalón sin importancia. Yo asentí sin decir mucho, quería observarla. Tenía esa calma tensa de quien oculta algo pero aún no ha sido descubierto. Se movía por la casa con prisa, pero con cuidado, eligiendo la ropa con una atención que no usaba desde hacía meses. Se probó 2 blusas, cambió 3 veces de pendientes, y cuando terminó de maquillarse se miró al espejo con una sonrisa de esas que no se dedican a un marido. Ahí lo confirmé. Esa no era la cara de una mujer que se arregla para las chicas del instituto. Durante el desayuno no dije nada. Le dejé espacio para que hablara, por si le pesaba la mentira y decidía contarme algo. No lo hizo. Soltó un par de comentarios sobre lo cansada que estaba, sobre los exámenes que tenía que corregir, y después me pidió si podía recogerle un paquete en correos por la tarde. Dije que sí, claro. No quería levantar sospechas. Cuando salió del piso, la seguí desde la ventana del salón, viendo cómo se alejaba con su bolso colgado del hombro, moviendo la cabeza al ritmo de la música que llevaba puesta. La misma canción que escuchaba cuando empezamos a salir. En ese momento, lo juro, sentí una mezcla entre nostalgia y asco. Nostalgia por lo que fuimos, asco por lo que intuía que estaba haciendo. Pasé la mañana dándole vueltas a cómo manejar la situación. No soy detective, ni tengo experiencia en esto, pero me conozco y sé que, cuando quiero saber algo, lo descubro. Empecé por lo básico. Entré a su ordenador del despacho, el que casi no usaba desde que trabajaba todo desde el portátil del instituto. No había nada extraño, correos de trabajo, documentos de clases, cosas normales. Pero en el navegador encontré varias sesiones abiertas con una cuenta de correo diferente, un Gmail que nunca había visto. La contraseña estaba guardada. No me tembló la mano.
Entré. La bandeja de entrada estaba limpia, ni un solo mensaje. Pero en enviados había un hilo reciente con un tal Julián. El primer correo era de hace 3 semanas, lo de mañana mejor en el coche, ¿vale? No quiero arriesgarme con tanta gente del instituto merodeando. Me quedé quieto, mirando la pantalla, intentando procesar lo que acababa de leer. No había nombres completos ni direcciones, pero las palabras eran suficientes. No era un amigo, no era un colega, era alguien con quien había un secreto, y los secretos de ese tipo no se escriben con tanta naturalidad si no hay algo que esconder. Cerré el portátil y me quedé sentado frente a él durante un buen rato. No me temblaban las manos, pero sí la mandíbula. Era una mezcla de furia contenida y una especie de alivio. Porque ya no era paranoia. No estaba loco. Había algo. Lo siguiente era confirmar quién era ese tal Julián. No podía improvisar, necesitaba ser metódico. Revisé el horario del instituto en la web, el claustro, las fotos del profesorado. No había ningún Julián. Sin embargo, en la lista del personal externo aparecía un Julián Serrano, técnico de mantenimiento. Me resultó curioso que un simple técnico tuviera contacto por correo con una profesora. Bajé hasta el pie de página de la web y vi un número de teléfono del conserje. Llamé fingiendo ser de una empresa de suministros, pregunté por Julián Serrano para confirmar si seguía en plantilla. Sí, claro, me contestaron, está esta semana con las reparaciones del laboratorio. No necesité más. A las 6:30 de la tarde, Laura salió de casa con el mismo bolso grande de siempre. Me dijo que cenaría fuera y que no me esperara despierto. Sonrió al decirlo, con ese tipo de sonrisa que se usa para cerrar conversaciones. Apenas la miré. Le respondí con un simple vale y esperé a escuchar el portazo. Después de eso, esperé 10 minutos más y bajé al coche. No soy de esos que persiguen, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. La seguí a una distancia prudente por la avenida hasta que aparcó cerca de la plaza de Cánovas. La vi entrar en un bar pequeño, de esos que sirven vino y tapas finas. Me quedé dentro del coche, con el motor apagado, observando. A los pocos minutos llegó un hombre de unos 40 y pocos, pelo oscuro, ropa de trabajo, un poco despeinado. Llevaba flores. No lo podía creer. No era solo una aventura de oficina. Era una historia que tenía guión propio, detalles, planificación. La saludó con un beso corto, pero suficiente para cortarme el aire. No hay forma de malinterpretar un beso así. Permanecí en el coche 20 minutos. No podía entrar. No quería un espectáculo. Quería pruebas, algo que no pudiera negar cuando llegara el momento. Abrí el móvil y le hice 3 fotos, desde lejos, con el zoom. En todas se les veía claramente juntos, riendo, brindando. En la tercera, ella le tocaba la mano sobre la mesa. En otra, él se inclinaba hacia ella y le susurraba algo que la hizo sonreír. Cerré la cámara y bajé la cabeza. No lloré, no podía. Sentía una calma extraña, casi científica, como si todo fuera un experimento que había llegado a su conclusión lógica. A las 8:30 salieron del bar. Subieron al coche de él, un Peugeot gris. Yo lo seguí, manteniendo distancia. No era difícil, iba despacio, sin esconderse. Llegaron a las afueras, a una zona de chalets. Aparcaron en una calle lateral. Se quedaron dentro del coche unos minutos. No se movían, solo hablaban. Y de pronto, la conversación terminó. Vi cómo se inclinaban y se besaban otra vez, esta vez más largo, con las manos en los rostros. Esa imagen me acompañará toda la vida. En ese momento, podía haber salido del coche, golpeado la ventanilla, enfrentado a los dos. Pero no lo hice. Me quedé quieto.
Lo único que quería era saber hasta dónde llegaba la mentira. 10 minutos después, salieron del coche y se metieron en una casa. Apunté la dirección en el móvil, esperé 15 minutos y me fui. El trayecto de vuelta fue una especie de vacío. No recuerdo ni los semáforos. Solo recuerdo el sonido del intermitente, ese clic que marcaba el ritmo de mis pensamientos. Cuando llegué a casa, Laura aún no había vuelto. Dejé las llaves sobre la mesa, me serví una cerveza y abrí la libreta donde había escrito verdad. Debajo, escribí, Julián Serrano, técnico del instituto. Cita 19, Bar El Encinar, calle Conde Altea. Besos. Casa, calle Velázquez 17. La letra me temblaba un poco, no por nervios, sino por rabia contenida. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. A las 11:30 entró Laura. Llevaba el pelo ligeramente despeinado, olía a colonia masculina y sonreía como si nada. Dijo que había sido una noche estupenda con las chicas, que necesitaba desconectar del trabajo. Yo asentí. Le ofrecí un vaso de agua y se lo bebió sin sospechar nada. Me preguntó si había cenado, le dije que sí, y se metió en la ducha. Mientras el agua caía, esa agua que sonaba igual que cualquier otro día, yo me quedé de pie en el pasillo, mirando la puerta del baño, sintiendo que ya no tenía nada que ver con la persona que estaba al otro lado. Esa noche dormimos juntos, espalda contra espalda. Ella respiraba con tranquilidad. Yo no pegué ojo. No pensaba en cómo descubrirla. Ya la había descubierto. Pensaba en qué iba a hacer con esa información. No quería venganza todavía, pero necesitaba justicia. A las 3 de la mañana me levanté sin hacer ruido, fui al salón y abrí el portátil. Busqué el perfil de ese tipo en redes. Lo encontré. Tenía fotos en moto, en el bar donde había estado con ella, incluso una donde reconocí el chalé. No era un cualquiera. Era un hombre que disfrutaba de lo suyo sin remordimientos. Le guardé todas las fotos, los datos, la dirección. Cerré el ordenador y me quedé mirando la oscuridad del pasillo. En ese momento, entendí que el verdadero engaño no había sido solo físico. Había algo más profundo, algo que se había podrido hace tiempo entre Laura y yo. Y no era culpa exclusiva de ella, pero sí suya la forma en que decidió enterrarlo. Me senté en el sofá y esperé a que amaneciera. Tenía claro que el día siguiente no iba a ser uno más. Algo iba a romperse definitivamente, y esta vez sería yo quien diera el golpe primero. El sábado amaneció con un sol que parecía burlarse de mí. Me levanté antes que Laura, hice café y me senté en la mesa del comedor a esperar que despertara. No pensaba seguir fingiendo, no después de todo lo que vi la noche anterior. Había repasado 100 veces en mi cabeza cómo sería la conversación, qué palabras usaría, cómo la obligaría a decir la verdad. Tenía las fotos en el móvil, la dirección escrita, y una calma que me asustaba. No era rabia, era una frialdad precisa, la de quien ya no espera nada. Cuando la oí moverse por el pasillo, apagué el televisor y la miré aparecer, despeinada, con el pijama arrugado, intentando sonreír. Me dijo buenos días y le respondí con un tenemos que hablar. Se quedó quieta un segundo, quizá esperando el tono de broma, pero no había tono alguno. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, sin entender del todo. Le pregunté si conocía a un tal Julián Serrano. Al principio hizo un gesto de duda, luego intentó sonreír, como si el nombre no significara nada. Dijo que era un técnico del instituto, que apenas lo trataba. Yo asentí, sin decirle que lo había seguido, sin mostrarle las fotos todavía. Le pedí que me dijera la verdad, que si había algo entre ellos, prefería saberlo de su boca y no de la de nadie más. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y ofensa. ¿Qué estás insinuando?, me preguntó, fingiendo estar dolida.
Yo seguí con la misma calma, sin levantar la voz, explicándole que la había visto la noche anterior, que sabía dónde había estado, con quién y a qué hora. El cambio en su cara fue inmediato. Ya no actuaba, no buscaba excusas elaboradas. Me dijo que había salido a despejarse, que Julián la había acompañado un rato, que no había pasado nada. Le pedí que no me tratara como a un idiota. Ella se levantó de la mesa, empezó a caminar por la cocina, intentando ganar tiempo, con la voz temblando. Dijo que estaba pasando por una etapa confusa, que yo me había vuelto distante, que necesitaba sentir algo diferente. Era el tipo de explicación que uno lee en cualquier historia ajena, pero cuando te la dicen a ti, duele de una forma nueva. Le respondí que si necesitaba sentir algo, podía haberlo dicho, que nadie la obligó a mentir durante semanas. La discusión se volvió más intensa. Ella lloraba, yo seguía sin gritar, solo preguntando por qué. No me interesaban los detalles físicos, me importaba saber cuándo había dejado de quererme. Me dijo que no lo sabía, que no había un día concreto, que todo se fue apagando poco a poco. Yo le recordé que habíamos hecho planes, que teníamos una vida compartida. Me contestó que eso era precisamente el problema, que su vida se había reducido a ser mi esposa, que se había olvidado de quién era. Le dije que esa excusa era demasiado cómoda, que no se trata de redescubrirte acostándote con un técnico de mantenimiento. Ahí perdió el control. Empezó a gritarme, diciendo que la espiaba, que la seguía, que la vigilaba. Le dije que sí, que lo había hecho, porque sospechaba la verdad y ya no podía confiar. Se acercó y me arrebató el móvil de la mano. Lo desbloqueó, vio las fotos y lanzó un grito seco. Intentó borrarlas, pero se lo quité antes. Le dije que ya no importaba, que lo que quería era escucharla admitirlo. Me miró con los ojos rojos, la voz ronca, y al final lo dijo, sí, estuve con él. No pasó lo que imaginas, pero sí, me equivoqué. Ese me equivoqué fue la frase más vacía que escuché en mi vida. No sonó a arrepentimiento, sonó a cansancio, como si por fin se quitara un peso. Me quedé en silencio. No supe qué más decirle. Después de eso, hubo un silencio largo. Se sentó otra vez y me pidió que no hiciera una locura, que no lo contara, que pensáramos en cómo seguir. Le pregunté si quería seguir conmigo y me dijo que no lo sabía. Que necesitaba tiempo. Tiempo, esa palabra que siempre usan cuando ya tienen la decisión tomada. Le dije que el tiempo se acabó, que yo no iba a ser el tipo que espera en la puerta de casa mientras ella decide con quién quedarse. Se levantó, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé sentado en la cocina, escuchando los cajones abrirse y cerrarse, los pasos acelerados. A los pocos minutos salió con una bolsa de viaje. Me dijo que se iba unos días a casa de una amiga. No intenté detenerla. Cuando cruzó la puerta, sentí un alivio extraño. No porque quisiera que se fuera, sino porque el engaño había terminado. Ya no había máscaras, ni cenas falsas, ni perfumes ajenos. Solo quedaba el vacío. Pasé el resto del día en casa, revisando mentalmente cada momento de los últimos meses. Todo encajaba con una precisión irritante, las llamadas que cortaba, las excusas, los fines de semana con formación docente. Cada pieza tenía sentido ahora. Comí cualquier cosa, me senté frente al portátil y escribí en la libreta, confesó. Dice que fue un error. Se fue. Después cerré todo y me quedé mirando el techo, sin saber si había ganado algo con la verdad o solo había perdido lo que quedaba de mí. Esa noche, sin saber bien por qué, conduje hasta el bar donde los había visto. Me senté en la misma mesa, pedí un vino, y observé a la gente reír y hablar sin preocuparse por nada. En la barra estaba el mismo camarero que los atendió. Le pregunté si conocía a Julián Serrano. Dijo que sí, que venía a menudo con una mujer morena, que parecían felices.
Le pregunté desde cuándo. Dijo que hacía unos meses, que siempre pedían la misma botella. Asentí y dejé dinero de sobra sobre la mesa. No tenía sentido seguir escuchando. Lo que más me dolía era pensar que, mientras yo creía que teníamos rutinas nuestras, ella las compartía con otro. Al volver a casa encontré la mitad del armario vacío. No había dejado ninguna nota, solo el hueco exacto de su ropa. Fue la primera vez que sentí el golpe real, ese vacío físico de la ausencia. No era una metáfora, era una diferencia tangible, menos cosas, menos olor, menos ruido. Dormí mal, pero dormí. A la mañana siguiente me despertó una llamada de un número desconocido. Era él. Dijo su nombre con voz tranquila, casi educada. Quería hablar conmigo. Le respondí que no había nada que hablar, que ya sabía todo. Insistió en que no quería problemas, que lo de ellos no había sido lo que parecía, que se había terminado. Le dije que no me importaba lo que fuera, que si volvía a acercarse a ella, lo lamentaría. Colgó sin decir nada más. Después de esa llamada, mi cabeza empezó a girar en otra dirección. Ya no me bastaba con saber, necesitaba cerrar el asunto de una forma que me devolviera algo de control. Pasé el domingo planeando. Revisé todo lo que sabía, los lugares, los horarios, y entendí que podía devolverle la humillación sin levantar la voz, sin tocar a nadie. No era venganza por despecho, era una forma de dejar claro que no iba a quedarme como el hombre al que engañaron y ya está. Por la tarde, me escribió un mensaje: no quiero que te enfades más, necesito unos días para pensar. Le respondí con un tómatelos, no te voy a buscar. No volvió a contestar. Fui al dormitorio y guardé en una caja sus cosas más personales, las fotos, los regalos, los papeles compartidos. No los tiré, solo los aparté. Quería mirar la habitación y ver espacio libre. Esa noche, antes de acostarme, escribí la última línea en la libreta: ya no la odio, pero tampoco la reconozco. Cerré el cuaderno y supe que al día siguiente empezaría la otra parte de todo esto, la que implicaba actuar, no hablar. Sabía que ella volvería a por algo o que intentaría una conversación final, y cuando eso pasara, iba a dejarle claro que no se trataba solo de perdón o de ruptura, sino de respeto. Me había mentido en mi propia casa, y eso, por mucho que intentara explicarlo, no podía quedar sin respuesta. Me acosté tarde, con la certeza de que el domingo había sido el último día de mi vida anterior. No sabía cómo sería el lunes, pero ya no pensaba esperar a ver qué hacía ella. El próximo paso sería mío, y esta vez no lo daría con palabras, sino con hechos que no necesitarían explicación. El lunes amaneció sin sobresaltos, sin mensajes de ella, sin llamadas, sin rastros. Su ausencia empezaba a dejar de ser extraña para convertirse en costumbre. Me duché, me vestí con ropa limpia y salí de casa como si tuviera algo importante que hacer, aunque no tenía ningún plan concreto más allá de ejecutar lo que llevaba pensando desde la noche anterior. No tenía intención de reconciliación ni de crear un espectáculo, pero sí sentía la necesidad de que supiera, sin lugar a dudas, que había cruzado una línea que no iba a poder desdibujar con palabras vagas ni con lágrimas a medias. No buscaba una conversación ni una explicación más, lo que buscaba era precisión, firmeza y un cierre que le dejara claro que no era un hombre al que se le mentía sin consecuencias. Primero pasé por la casa de un amigo de toda la vida, Marcos, alguien que conocía desde el instituto y que siempre había sido leal, sin dramas, sin preguntas innecesarias. Le conté todo sin adornos, con los hechos tal y como habían sido, y su reacción fue exactamente la que necesitaba. No me soltó frases de consuelo vacías, ni me dijo que todo se arreglaría, solo me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que necesitaba su ayuda para algo muy puntual y me dijo que sí, sin necesidad de saber los detalles.
Nos tomamos un café rápido, le di una copia de las fotos, la dirección del tipo y un sobre con información relevante que ya tenía preparada. Le pedí que esperara a que le avisara antes de usarlo. Me dijo que lo haría. No necesitaba más. Después de eso, fui al trabajo de Laura. No a verla, sino a dejar un paquete en la recepción. Dentro había una carta manuscrita que decía lo siguiente: no necesito más explicaciones. Me engañaste durante semanas, probablemente meses. No me interesa si fue solo físico o emocional. Lo que importa es que mentiste cada día. Aquí tienes una copia de todo lo que tengo. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero que entiendas que no soy un hombre al que se le miente y después se le exige paciencia. No soy ese. No voy a hablar contigo más. No quiero mensajes, no quiero disculpas, no quiero promesas de cambio. A partir de ahora, todo lo que quede entre nosotros se resolverá por vías formales. No me busques. Incluí copias impresas de las fotos, el historial de llamadas de las noches que dijo estar con amigas y un resumen de fechas que encajaban con su narrativa. No necesitaba insultarla ni humillarla en público, me bastaba con dejarle claro que sabía todo y que no tenía miedo de actuar. Al salir del instituto, me crucé con una profesora que conocía de haberla visto en cenas o eventos escolares. Me saludó con normalidad, pero noté algo en su mirada, como si supiera más de lo que aparentaba. No dije nada. Sonreí, saludé, y me fui. Ese mismo día por la tarde, me presenté en el trabajo de Julián. Me informé de su horario, esperé fuera de la zona de talleres y lo vi salir en dirección al parking. Caminaba solo, sin prisa, revisando el móvil. Me acerqué sin levantar la voz ni mostrar hostilidad. Le pregunté si podíamos hablar un momento. Me miró con cara de no entender quién era, hasta que pronuncié mi nombre y le dije que era el marido de Laura. Bajó el móvil lentamente, guardó silencio unos segundos y después dijo que prefería no hablar en ese sitio. Le respondí que entonces me seguiría hasta el coche, porque no iba a dejarlo ir sin que me escuchara. Subimos a mi coche, cerré la puerta y le pedí que me mirara a los ojos. Le pregunté si sabía que Laura estaba casada cuando empezó todo. Dijo que sí. Le pregunté si le importó. Dijo que no quería meterse en una relación, que pensaba que ella estaba separada o que lo estaría pronto. Le dije que eso era mentira, que ella dormía en mi cama mientras él le mandaba mensajes de madrugada. Bajó la cabeza, dijo que no quería problemas, que no quería líos con nadie. Le respondí que no habría líos si colaboraba conmigo. Le pedí su teléfono, abrí sus fotos y encontré varios mensajes recientes. Le pedí que los enviara a mi correo. Lo hizo. Luego le pedí que me dejara copiar su agenda del mes anterior. También accedió. Cuando terminó, le dije que si volvía a escribirle, a llamarla o a acercarse a ella, iba a usar todo eso en su contra. Que no iba a ir a la policía ni a pegarle una paliza, pero sí iba a exponerlo frente a su familia, sus jefes y cualquiera que lo rodeara. Dijo que lo entendía. Me bajé del coche, le pedí que se largara, y lo vi irse sin mirar atrás. Volví a casa, me serví una cena rápida y abrí el portátil. Envié copias de toda la información a mi abogado. Incluí una carta explicando la situación, solicitando que iniciara el proceso de separación de bienes de inmediato. No quería compartir nada más con ella, ni cuentas, ni muebles, ni la cama. También le pedí que me asesorara para limitar el contacto al mínimo legal necesario. No quería escenas, ni reconciliaciones forzadas, ni ese teatro emocional que muchas parejas arrastran durante meses. Mi decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. A las 9 de la noche recibí el primer mensaje de ella. ¿Podemos hablar? No respondí. A los 5 minutos, otro, vi lo que dejaste en el trabajo. Necesito explicarte algunas cosas.
Lo ignoré. Media hora después, un tercero, no te imaginas cómo me siento. Por favor. Eliminé los 3. Me senté en el sofá, abrí la libreta y escribí, ahora ella quiere hablar. Ya es tarde. Las palabras sirven antes del daño, no después. A las 11, Marcos me escribió para confirmar que había recibido la señal. Le dije que esperara hasta el miércoles. Tenía un plan que no solo cerraría este capítulo, sino que limpiaría mi nombre y mi historia de la forma más directa posible. No iba a contarle a todos lo que había hecho Laura, pero sí a los que importaban. Tenía derecho a no ser el único que callara mientras ella seguía con su fachada de víctima confundida. Tenía que haber consecuencias. No solo para ella, también para quien creyó que podía meterse en una relación ajena sin pensar en el daño. Dormí esa noche con la puerta del dormitorio cerrada. El espacio era mío, la cama era mía, y ya no había más sombras rondando por la casa. Era el principio de algo diferente. No más silencios incómodos. No más mirar el reloj para ver si llegaba tarde. No más intentos de reconciliación fallidos. Solo decisiones. Y la siguiente ya estaba tomada. El miércoles a mediodía ella apareció en la puerta de casa, sin avisar, con la cara tensa, el maquillaje apagado y las manos vacías. No traía maletas ni bolsas, solo una expresión de urgencia como si no supiera por dónde empezar. Me encontró en el salón, sentado frente al portátil, revisando los correos del abogado. La miré, le dije que pasara si tenía algo que decir, pero que no iba a fingir que no había pasado nada. Se sentó frente a mí, en la misma silla donde hace días me negó todo. El silencio duró más de un minuto hasta que soltó un suspiro y dijo que no sabía cómo arreglar esto. Yo respondí que eso era lo único en lo que estábamos de acuerdo. Dijo que desde que se fue no había dormido bien, que había estado dándole vueltas a todo, que sentía que su vida se le había escapado de las manos. Le pregunté si venía a pedirme que olvidara todo. Dijo que no, que venía a entender si aún había algo entre nosotros que mereciera salvarse. Le respondí con calma que lo que teníamos se había roto el día que decidió mentirme de forma sistemática. No fue un error, no fue un descuido, fue una serie de decisiones conscientes. Me miró con los ojos llenos de agua, y por un momento pareció que esperaba que me conmoviera. No pasó. Le pregunté si había terminado con él. Asintió. Le pregunté si pensaba volver con él más adelante. No respondió. Le pregunté si hubiera terminado si yo no me enteraba. Bajó la mirada y dijo que no sabía. Eso fue suficiente. Le dije que en una pareja uno puede discutir, enfadarse, incluso distanciarse, pero cuando uno de los dos empieza a vivir una vida paralela sin informar al otro, lo que hay ya no es una relación. Ella dijo que se había sentido vacía, que pensaba que yo estaba distante, que necesitaba sentirse viva. Le dije que si quería empezar una nueva vida, debía haberme sacado de la ecuación antes de acostarse con otro. Que no tenía ningún problema con que la gente cambiara, pero sí con los que arrastran a otros en sus mentiras mientras se redefinen. Se levantó, empezó a caminar por el salón, nerviosa, sin saber qué más decir. Me pidió que no le quitara la casa, que al menos me lo pensara. Le dije que no pensaba discutir por paredes, que si quería quedarse, que lo arreglara con el abogado. No iba a pelear por el piso donde se había construido la mentira. Me preguntó si pensaba irme. Le dije que sí. Que ya tenía otra dirección en marcha y que solo estaba esperando el trámite legal. Se quedó callada, como si no esperara que mi decisión fuera tan firme. Me preguntó si tenía a alguien más. Respondí que no necesitaba a nadie para dejar de tolerar una traición. Después de un silencio largo, se sentó de nuevo y me dijo que si la dejaba volver a casa unos días, ordenaría sus cosas y se iría por su cuenta. No le respondí enseguida.
Pensé si valía la pena permitir que compartiera el mismo espacio, aunque fuera por poco tiempo. Al final dije que sí, pero con una condición: nada de cenas juntos, nada de conversaciones personales, nada de fingir normalidad. Ella aceptó. Le di 2 semanas para resolver su mudanza. Se fue a su antigua habitación, la que usábamos de despacho. Cerró la puerta. No hablamos más ese día. Los días siguientes fueron fríos, mecánicos. Cruzábamos palabras solo para coordinar cosas básicas. Ella hacía lo posible por no interrumpirme, por no generar más roces, pero su presencia se sentía forzada, como un huésped incómodo que sabía que ya no pertenecía al lugar. Cada noche cenaba sola en la cocina, y yo en el salón. No hubo gritos, ni discusiones, ni escenas. Solo distancia y papeles en proceso. Una noche, mientras cenaba en silencio, me preguntó si había una mínima posibilidad de reconciliación. Le respondí que después de lo que había hecho, cualquier intento de reconstrucción no iba a ser real, que el daño ya se había hecho y que, aunque algún día pudiera perdonar, no iba a confiar. Me dijo que era consciente de lo que había perdido, que no había pensado que yo reaccionaría así, que siempre me había visto como alguien comprensivo. Le dije que ese era su problema, haber confundido comprensión con resignación. Le pregunté si alguna vez pensó en dejarme antes de meterse con otro. Dijo que sí, pero que tenía miedo. Le respondí que su miedo me costó la dignidad. Me miró, tragó saliva y no dijo nada más. En ese momento comprendí que ni siquiera había sido una aventura pasional, había sido cobardía pura disfrazada de búsqueda personal. No hubo nada que salvar. Solo quedaba ordenar lo que quedaba y salir. A los pocos días llegó una carta del abogado confirmando que el proceso de separación estaba oficialmente en marcha. Le mostré el documento, le señalé lo que debía firmar, y lo hizo sin preguntar. En cuanto se concretara la firma del contrato de alquiler del nuevo piso, me iría. La noche antes de irme, se acercó a la puerta del salón, me pidió hablar 5 minutos. Le dije que adelante. Se sentó y me agradeció por no haber hecho público todo, por no haberla hundido, por haberla dejado marchar con algo de dignidad. Le respondí que no lo había hecho por ella, sino por mí. Porque no tenía interés en arrastrarme por el barro. Porque ya había perdido suficiente tiempo. Porque hacerle daño no me devolvería lo que perdí. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le respondí que tal vez, pero que no significaba que fuéramos a volver. Que podía perdonarla sin querer volver a verla jamás. Me miró, se levantó y salió. Fue la última conversación larga que tuvimos. Al día siguiente, me fui temprano. Dejé las llaves en la encimera. No me despedí. No lo necesitaba. Tomé mis cosas, me monté en el coche y conduje hacia mi nuevo piso sin mirar atrás. No había rabia, ni alivio, solo determinación. Había cerrado un ciclo. Todo lo que venía ahora iba a ser mío, sin interferencias, sin mentiras. No sabía cómo sería mi nueva vida, pero por primera vez en semanas, estaba en paz. Y esa paz, después de todo, era la forma más real de empezar de nuevo. Llevo 2 semanas en el nuevo piso. Es pequeño, no tiene terraza ni grandes ventanas, pero tiene algo que no tenía el anterior: tranquilidad. No hay puertas que se abren a destiempo, no hay llamadas que generan sospechas, no hay silencio forzado ni rutinas compartidas que se sienten falsas. Cada objeto está donde yo lo puse, cada decisión se toma en función de lo que quiero y no de lo que otro espera. No voy a mentir diciendo que todo está superado, no es así. Pero tampoco estoy roto. No soy una víctima. Soy alguien que tomó una decisión cuando tenía que tomarla, sin buscar culpables externos, sin esperar disculpas que ya no arreglan nada. A veces pienso en todo lo que pasó como si fuera una historia que alguien me contó, no como algo que viví.
pero luego recuerdo los detalles, el sonido del portazo, las fotos en el móvil, la mirada de ella al confesarlo todo, y entonces entiendo que fue real, que lo viví yo, que nadie me lo contó. Los primeros días después de irme fueron los más extraños. Me despertaba a medianoche creyendo que aún estaba en el otro piso. Abría los ojos esperando verla en la otra almohada, pero lo único que había era silencio. No era un silencio pesado, era simplemente la ausencia de alguien que ya no tenía que estar ahí. A veces me preguntaba si ella habría reaccionado diferente si yo hubiera hecho las cosas de otra forma. Si en lugar de confrontarla directamente, me hubiese quedado callado, esperando a que se cansara. Pero luego me respondía a mí mismo que no, que ella no necesitaba mi pasividad, que la decisión de traicionar fue suya desde el primer mensaje con ese tipo, desde la primera cita, desde la primera mentira. Yo no provoqué eso. Yo estuve ahí, como siempre, cumpliendo con lo que se espera de un marido. Y eso, por lo visto, no fue suficiente. He hablado con muy poca gente de lo que pasó. Marcos lo sabe todo, claro, y también 2 compañeros del trabajo anterior que se enteraron del golpe al jefe, aunque no los detalles. El resto no necesita saberlo. No tengo interés en dar lástima ni en justificar mis decisiones. Cada uno arrastra lo suyo, y lo mío, aunque duro, es solo una parte más de mi vida. Sigo trabajando por mi cuenta, he retomado proyectos antiguos que tenía pendientes y, por primera vez en mucho tiempo, estoy leyendo por placer. El otro día me quedé dormido en el sofá con un libro en la mano, y cuando desperté, me di cuenta de que no había soñado con ella. No es que haya dejado de importarme de un día para otro, pero empiezo a sentir que está quedando atrás, que ya no ocupa el espacio que ocupaba antes. Hace unos días, me crucé con su madre en el supermercado. Me saludó con esa cara de quien no sabe si acercarse o salir corriendo. Me acerqué yo. Le dije que estaba bien, que había empezado de nuevo, que no hacía falta hablar de lo que pasó. Me miró con una mezcla de tristeza y culpa, y me dijo que lo sentía mucho, que nunca imaginó que su hija hiciera algo así. No le respondí. No era su culpa. Le deseé lo mejor y seguí con mi compra. No me interesaba discutir ni escuchar explicaciones familiares. Lo que tenía que resolverse entre Laura y yo ya estaba resuelto. Ella no me ha vuelto a escribir. Ni una vez desde aquella noche que firmó los papeles. No sé si por orgullo, por respeto o por puro desgaste. Supongo que entendió que no había nada que salvar. Que no quedaban ni los restos. Y me alegra. No porque me guste verla desaparecer, sino porque por fin actúa con la consecuencia que no tuvo antes. A veces me pregunto si se arrepiente de algo, si mira el móvil por la noche esperando un mensaje que no llegará, si siente algo parecido a lo que yo sentí durante esos días de traición silenciosa. Pero enseguida aparto esos pensamientos. No porque no me importe, sino porque no me corresponde ya cargar con sus emociones. Bastante tuve con cargar las mías. He vuelto a salir un poco. Nada de citas ni de intentar conocer a alguien. Solo salgo a caminar, a ver a algunos amigos, a tomar una cerveza si se da la ocasión. Es suficiente por ahora. No tengo prisa por reconstruir nada. No estoy buscando pareja, ni compensación, ni nuevas ilusiones. Estoy reconstruyéndome yo, desde la base, sin interferencias. Y lo curioso es que, aunque al principio pensaba que iba a ser más difícil, cada día que pasa me siento un poco más entero. No porque haya encontrado respuestas, sino porque he aceptado las que tengo. Una tarde, revisando los correos antiguos, encontré uno de Laura, de cuando apenas empezábamos a salir. Me contaba que le gustaba cómo la escuchaba, que se sentía segura conmigo, que por fin sentía que podía confiar en alguien. Lo leí sin rabia. Cerré el ordenador y sonreí con algo de pena, pero sin dolor.
Entendí que esas palabras fueron sinceras en su momento, que ella no empezó esto con la idea de destruirlo todo. Pero también entendí que la gente cambia, a veces para bien, a veces para mal, y que lo importante es saber soltar cuando ese cambio ya no te incluye. No hay nada más triste que quedarse en una historia donde uno ya no tiene papel. Y yo lo hice durante demasiado tiempo. Hoy, al escribir esto, no tengo claro qué sigue. No tengo planes a largo plazo, ni grandes proyectos de vida. Solo sé que tengo mi espacio, mis decisiones y una paz que no tenía desde hacía mucho. Lo que pasó me cambió, claro que sí, pero no me destruyó. Me enseñó a ver con claridad, a no idealizar, a no posponer lo que duele por miedo a enfrentarlo. Me enseñó que el amor no basta si no hay respeto. Y que una traición no siempre viene con gritos, a veces llega en silencio, con gestos pequeños, con excusas repetidas hasta que se convierten en rutina. No voy a cerrar esta historia con una lección ni con una frase que lo resuma todo. La vida no funciona así. Solo puedo decir que pasé por algo jodido, que lo enfrenté, que tomé decisiones y que ahora sigo adelante. Lo demás, ya se verá. Pero lo que tengo claro es que no pienso mirar atrás esperando explicaciones. Ya las tuve, y no cambiaron nada. Prefiero quedarme con lo que tengo ahora, claridad, calma y la certeza de que, pase lo que pase, no voy a volver a aceptar menos de lo que merezco. Y eso, por fin, es mío.